Bueno, buen día para todos y todas los que nos están escuchando en esta hermosa mañana, además, con un sol bellísimo para estar caminando, para hacer exteriores, pero ustedes decidieron estar allí en este seminario, escuchándonos, encontrándonos y bueno, aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos que seguramente nos van a enriquecer a todos. Así que bueno, agradecerles por ello. Bueno, vieron que tenían recién algunos datos ahí como administrativos de asistencia y demás, creo que quedaron claros y si no después vía mail lo vamos solucionando directamente con administración y el departamento de formación. Bueno, lo que nos convoca hoy es este encuentro, sí, que va a tener aproximadamente 2 horas. Yo pienso que lo preparé más o menos para que en torno a las 10:30, por ahí, ya podamos estar como cerrando, ¿sí? Y tener también como algún espacio más de intercambio entre todos. Muy lindo también leer en el chat los lugares de pertenencia, ¿sí? De muchos puntos del país, de donde nos están viendo, escuchando, así que bueno, agradecerles por ello también, eso enriquece muchísimo tener esas miradas que nosotros siempre estamos como muy centrados en lo que es Montevideo, ¿verdad? Así que bueno, o el sur más que nada del país. Así que bueno, lindo, lindo eso. Nos convoca esto, la escritura emocional. Ahora les voy a ir contando un poquito cuál ha sido mi recorrido para estar hoy aquí presentes con ustedes. Esta es la segunda edición de este seminario, o también llamado conversatorio. El año pasado también estuvimos trabajando en torno a la escritura emocional. En torno a la escritura emocional con un foco bien concreto, que es el que aparece allí en el subtítulo, que es en los entornos laborales, ¿sí? Hacer como esa conexión que no ha sido tan trabajada, si ustedes van a recorrer un poco los que son los antecedentes bibliográficos, hay mucho de escritura emocional, escritura creativa, terapéutica, expresiva, ahora vamos a ir recorriendo un poco esas diferentes acepciones, pero no así tanto esto de, bueno, todo eso de escritura vinculado a lo emocional, llevado o bajado un poquito al terreno de lo que es la cotidianeidad del trabajo nuestro de cada día, ya sea con una docencia directa o con una docencia indirecta. Ahora vamos a hablar también un poquito de esto de los destinatarios, de a quiénes llegamos con esta propuesta de conversatorio y cómo ustedes van a ir tratando de hilar los conceptos y las categorías que trabajemos para conectarlas con la realidad propia de su contexto, ¿sí? Bueno, como les decía, es la segunda edición y bueno, tiene como esa finalidad más que nada, ¿sí? Trabajar estas cuestiones tan importantes que hacen a lo emocional, que hoy ha estado o bien estando, diría yo, tan en boga lo que son sobre todo las instituciones educativas, esto de trabajar las emociones en las escuelas, trabajar las emociones en la UTU, trabajar las emociones en el liceo, bueno, en las distintas instituciones, ¿verdad? Y a veces nos quedamos con eso, con el eslogan o con la moda de trabajar las emociones en las instituciones, pero no vamos quizás tanto a lo que es la profundidad de estas cuestiones y siempre terminamos también como centrándolas en las emociones de él o la estudiante y pasamos a veces por alto las emociones de él o la docente, la maestra, el profe, la profe, que es tan importante. Yo siempre digo a veces en los talleres de estos quizás no tanto los de escritura emocional, pero sí en los talleres vinculados más al trabajo con las emociones y al trabajo con lo que es la regulación emocional tan importante, y también en maestras, por ejemplo, de primera infancia, de educación inicial, que también es un escenario en el que me muevo mucho, en el que me convoca, ahora les cuento un poquito, esto de regular al otro, ¿sí? Trabajar con la regulación emocional del niño, de la niña pequeño, sin que nosotros estemos antes regulados, sin que nosotros trabajemos antes nuestras propias emociones. Trascender eso para trabajar las emociones con un otro no es posible sin antes trabajar las nuestras propias. Y esa cuestión no es nada fácil, ¿sí? Por eso decimos que también el tema de las emociones y sobre todo el tema de las habilidades o también llamadas competencias sociales y emocionales o socioemocionales, lleva todo un trabajo que es a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Por eso a veces cuando hablamos también de esto de inteligencia emocional, ¿qué es ser emocionalmente inteligente o competente emocionalmente?
También estas cuestiones tienen que ver con los recorridos y con nuestras experiencias, ¿sí? Nosotros podemos tener coeficientes intelectuales muy altos, pero a la hora de resolver conflictos, de comunicarnos con el otro, de tener una escucha activa, de ser empático, a veces ahí hay una correlación hasta negativa, si se quiere, ¿sí? Fallamos. Y eso pasa a veces por no mirarnos tanto, por no hacer estas miradas introspectivas hacia nosotros. Y una de las posibilidades, porque hay muchas técnicas vinculadas a esto, tiene que ver con la escritura emocional. Así que nos vamos a centrar ahí en la escritura emocional, por supuesto como categoría teórica, por supuesto como un marco y una perspectiva teórica que ahora la vamos a ir viendo, pero también como una técnica, como una herramienta, como un aliado para el lugar del trabajo en el que ustedes están, integrarla como posibilidad para comprendernos mejor emocionalmente. A ver, voy a ir a la siguiente. Y bueno, acá tenemos un video que ahora se los voy a presentar. Una cosa les estoy diciendo, yo ahora no estoy atendiendo al chat, así que si alguien tiene algo para decir o algo que no esté funcionando bien, sea conexión, sea escucha, el audio, abre el micrófono y me lo dice, ¿sí? Porque no voy a estar atendiendo al chat durante con la presentación, porque si no estoy como con la presentación, los veo a algunos de ustedes a la derecha chiquitos, bueno, es todo un lío, ustedes ya saben bien cómo son los mecanismos del Zoom. ¿Tá? Digo esto porque capaz que alguien escribe algo en chat esperando respuesta y no es que no se las quiera dar, sino que va a ser esa la dinámica de este encuentro. Y dicho esto, de este encuentro, por lo general en estos encuentros que vengo teniendo con ustedes, digo con ustedes en general, ¿no? Con docentes y no docentes que venimos impartiendo desde el Departamento de Formación, en esta temática, mi temática de trabajo y de investigación, son las emociones, las emocionalidades en general y específicamente las habilidades socioemocionales. Y ese es como mi foco de trabajo. Y a partir de ahí sus vinculaciones con otras aristas, en este caso vinculado más a lo que es la escritura emocional. Y en los encuentros, sobre todo en los que son los encuentros online, sí, virtuales, siempre trato como de metaforizar una cuestión, ¿no? Que es la del recibimiento. Creo que es bien importante, y piénsenlo ustedes, si no, cuando entran a algún lugar, por ejemplo, si sobre todo cuando vamos a hacer algún trámite, ahí se suele complicar, decimos buenos días y no nos contestan, o miramos, venimos todos contentos como para que todo salga de la mejor manera, y los gestos y esa expresión emocional que recibimos del otro lado, a veces no es la esperada o no es la que más nos gustaría recibir. Esa cuestión de recibimiento, que es tan importante, piensen ustedes las que son o los que son maestras de educación inicial, ese encuentro inicial que solemos decir, ¿no? De reunirnos en lo que es la alfombra o en las sillitas, recibir a los niños y que nos cuenten qué pasó en la mañana, si es que estamos en la tarde, o qué hicieron, bueno, y a partir de ahí empezar la jornada de clase, o también esto sucede después, porque ese encuentro inicial a veces lo que traigo es que como que se va perdiendo, ¿no? A medida que vamos avanzando en los distintos niveles educativos, ni hablar en el liceo, que entra un profe, sale el otro, bueno, nada, eso, y nos olvidamos de preguntarle al otro algo tan básico como es ¿cómo están? ¿Sí? Buenos días, ¿cómo están? Esas palabras que para mí resultan como mágicas, bueno, el recibirlos, la instancia de recibimiento, ya sea en un curso, en donde sea, siempre para mí es muy importante, porque además da el puntapié de con lo que nos vamos a encontrar después. Y esto intenta hacer un encuentro ameno. Yo les voy a pedir que tengan por ahí una hojita y un lápiz, pero no es esto en el sentido de saquen apuntes porque esto es súper importante y no los pierdan. No, no es en ese sentido. Es primero en el sentido de que va a haber algunas consignas que no van a ser para socializar, pero sí para que ustedes introspectivamente las puedan ir haciendo, entonces por eso van a ir necesitando una hojita y un lápiz para trabajar, y eso se queda con ustedes, las enriquece, y después verán si lo pueden seguir potenciando o no. Tampoco es obligatorio que lo hagan, pero les digo esto para que cuando sea algún tipo de consigna no tengan que salir corriendo a buscar algo, sino que ya lo vayan teniendo allí a mano, o mientras miramos este video de recibimiento, que siempre la música me parece que también es un aliado en esto de expresar a través de un discurso musical las emociones con las que queremos llegar.
me parece una linda forma de recibirlos a todos y todas. No voy a ampliar la pantalla del video porque a veces eso me genera que no se escuche bien, que se corte, así que lo voy a dejar casi chiquito. Porque ven que la conexión, vamos a ver si nos permite. Lo que dejó por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué, ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre, corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Tinta y tiempo, 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 Bueno, les decía recién una metáfora de cómo me gusta recibirlos en las instancias, en los cursos, ¿sí? En esto de recibirlos, en este caso con música, y recibirlos con Dessler, que también me parece que es en sí una metáfora de esto de las palabras, ¿sí? De hacer poesía con las palabras, de expresar emociones a través de las letras de sus canciones, de la música.
y creo que tiene que ver mucho con esto de la escritura, y bueno, y justamente también la canción que elegía en este caso, esto de la tinta y el tiempo y la tinta. Bueno, por ahí vamos, espero que se sientan cómodos y cómodas, que se sientan bien recibidos, que es mi idea. Estamos en la primera diapositiva. Cuando lleguemos a la última, que va a ser más o menos la número 50, por ahí, si no mal recuerdo, pero van a ver que lo vamos a ir llevando de forma dinámica, así para que nadie se aburra ni le den ganas de huir al solcito, a tomar unos mates abajo de algún arbolito. Lo vamos a ir haciendo ameno, pero la idea es que cuando lleguen a la última diapositiva, y esto lo comento en la primera, se hayan llevado algo, ¿sí? Estas son como los dos focos en los que quiero poner eh, valga la redundancia, el foco. En esto de el ser bien recibidos, el conectar con estos conceptos desde el lugar de cada uno, ¿sí? Porque esta mirada que yo les voy a traer, traté de que fuese una mirada, si bien en algunas cuestiones voy a ir haciendo como alusión a lo que es, por ejemplo, secundaria o a lo que es educación inicial o educación primaria, puedo ir haciendo algunas relaciones con ello. El foco de la propuesta no está puesta en ninguna de los niveles educativos en sí, sino que es una mirada más amplia y generalista para que sean ustedes los que bajen a la práctica de ustedes y a los entornos laborales donde cada uno tiene sus tareas, estos conceptos y estas ideas que les quiero compartir. Yo lo que voy a hacer es compartir una amplitud de conceptos y de contenidos que ustedes van a poder ir llevando al terreno laboral de cada uno, ¿sí? Y que los va a poder ir apropiándose desde allí, desde la particularidad de ustedes. Y otra de las cosas que me gustaría que pasara cuando llegáramos a la última diapositiva es esto, de que sean recibidos con esto y que se lleven algo. Alguna cosita, puede ser una palabra que me interesó y la voy a seguir investigando a ver por dónde viene esto, algún autor que me interese y también lo quiero seguir explorando, alguna dimensión, alguna arista, alguna temática, ¿sí? Que los que ya vienen realizando una cierta trayectoria formativa en relación a las emociones, a las habilidades emocionales, a la inteligencia emocional o a estas cuestiones, lo sigan y esto sea un granito más. Y quienes recién están como iniciándose en estas temáticas, que a veces pasa, ¿no? Bueno, vemos un curso y me resulta interesante, o soy profe de español, o soy profe de lengua, o bueno, o lo vinculo por ahí esto de la escritura, a ver qué me aporta, ¿sí? Que se puedan llevar alguna cosita con eso, alguna cosita que permita el seguir, ¿sí? Que esto no sea cierre de nada, porque si no, ahí sí ya me pongo mal. Bueno, decíamos entonces el recibimiento, cuál importante es, y también está bueno pensar en los recibimientos que tienen ustedes, en los que tienen y en los que dan, ¿sí? En sus entornos laborales, cómo son recibidos, cómo reciben a los que llegan cada día a sus jornadas laborales, con los que comparten las tareas cotidianas del trabajo. Vuelvo a repetir, no estoy mirando el chat, así que si alguien necesita abrir el micrófono, más allá de que en alguna instancia yo se los voy a solicitar para que pueda tener, para que no me sienta que estoy tan soliloquia, ¿no? En esto de hablar sola, sienta que hay alguien aparte de que les veo las caritas a algunos, tener una respuesta está buenísimo. Así que bueno, va a haber también alguna instancia para que yo pueda tomar un poquito de agua y ustedes puedan ser un poquito emisores de algunas cuestiones. Les decía que no voy a estar atendiendo el chat, ¿sí? Así que sí, hay que abrir micrófonos, abren y dicen. Bueno, aparecen por allí objetivos que ya estaban en el plan de la propuesta que seguramente ustedes leyeron cuando tuvieron ese interés, ¿sí? Porque siempre hay algo, tanto del orden consciente como inconsciente, que nos lleva a conectar con ciertas cosas. Con ciertas cosas, con ciertas propuestas formativas, con ciertos ámbitos laborales, con ciertas personas y no otras. Siempre hay algo que nos atrae de eso. Y por alguna de esas cuestiones que los han convocado es que ustedes hoy están aquí, ¿sí? Me voy a detener solo en el objetivo general que tiene que ver con esto de incorporar, que les decía hoy, ¿no? La escritura emocional como técnica o como herramienta. ¿Para qué? Para que ustedes la incorporen, la apropien, la puedan comprender, ¿sí? Puedan comprender esa doble dimensión. La dimensión más de perspectiva teórica o de un marco, de decir, bueno, cuando hablamos de escritura emocional, si tuviese que definirla, la definiría quizás de esta manera, ¿tá? O la puedo conectar con estos autores, o tiene que ver con esto y no con lo otro.
Ahí hay como una conceptualización, perfecto. Pero también esta doble dimensión tiene que ver con no quedar solo en esa arista teórica, que a veces es también lo que nos suele pasar, ¿no? Que leemos mucho, pero después decimos, bueno, ¿y cómo bajamos esto? Y creo que lo de la escritura emocional lo que nos ofrece justamente es esa cuestión de decir, bueno, hay una herramienta, hay una cuestión que es práctica, no solo teórica, y que nosotros la podemos ir aplicando en los entornos laborales en los que nos desempeñamos, ya sea como docentes o como no docentes. ¿Para qué? Bueno, para la mejora de ese entorno, para que sea un entorno laboral saludable, para comunicarnos mejor con nuestros colegas, para comunicarnos mejor con nuestros niños y niñas, con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, para gestionar mejor nuestras propias emociones y poder comprender la de los demás. Ese es como nuestro objetivo general. Después tenemos otros que podemos decir que son más específicos, más concretos, más de orden de propósito, pero que bueno, ustedes los van a ir de alguna manera decantando a medida que avancemos en lo que es la propuesta. Y hay una cuestión, en esto que les decía hace un ratito, de lo que nos lleva, lo que nos mueve y lo que nos hace conectar con ciertas cosas y con otras no, o con otras no tanto. Y que es este concepto que también me gusta mucho trabajar en los cursos, que es el de la implicancia, ¿sí? Hay algo del orden de estamos aquí porque estamos implicados con esto. Entonces, si ustedes están en esta propuesta, están en este seminario o en otro de similares características o que comparte la temática, es porque de alguna manera están implicados con esto de lo emocional, de las emociones, de que qué pasa con esa comprensión emocional a la hora de que yo me desempeño en mi jornada laboral, cómo se desenvuelve esa cuestión, ¿sí? Ya sea consciente o inconsciente, como les decía recién. Desde mi implicancia yo vengo desde lo formativo, desde las ciencias de la educación y la psicología. Y desde ahí he tratado como de conectar teóricamente y prácticamente estas propuestas. Después, bueno, también tengo otras aristas que tienen que ver con justamente la didáctica de la lengua y la alfabetización inicial. Bueno, también me desempeño como formadora de formadores en el campo de la didáctica y la didáctica práctica. Así que bueno, es como toda esa nube que a mí me implica y que me viene implicando para investigar. Como les decía hoy, mi trabajo como investigadora es en el campo de las habilidades socioemocionales, más que nada en lo que hace a la primera infancia, ¿sí? Pero también lo vengo desarrollando en otras aristas, en otras edades, en otros tipos de instituciones más allá de las que se dedican a la primera infancia en general y a la educación inicial en particular. Pero bueno, eso es lo que me convoca a mí y yo les decía hoy, es una mirada amplia donde cada uno va a tener como ese objetivo, ¿sí? O ese desafío. Yo los desafío a que a lo largo de este intercambio ustedes puedan ir asociando las cosas que vamos conversando, que vamos compartiendo, con la particularidad de los entornos y los contextos en los cuales ustedes se desempeñan, ¿sí? Esto es casi inherente, o sea, ustedes los van a hacer, no precisa que yo se los diga, pero lo que quiero decir es que ustedes traten como de ir haciendo esas conexiones que me parecen bien, bien importantes. Y creo que tiene que ver con eso, con qué tan implicados estamos para eso. ¿Qué nos convoca? ¿Cuál es mi relación con la escritura? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo relaciono la escritura con las emociones? Y de alguna manera esta última pregunta es la que yo voy a ir tratando como de dar respuesta en este conversatorio, ¿sí? Tratar de conectar esto que hace al escribir, como el escribir entendido como una herramienta que posibilita la expresión emocional y por tanto la comprensión emocional, el desarrollo de más y mejores habilidades sociales y emocionales, y una técnica que ustedes, según las particularidades de los entornos en los que se desempeñan, la van a poder pensar también como una herramienta de gestión emocional individual de ustedes, del adulto, pero también en caso de que tengan docencia directa, pensada en convocarla a el estudiante, ¿sí? Y ahí vamos a estar hablando más de un aspecto que muchos de ustedes trabajan,
que tiene que ver con lo que es la escritura creativa también, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir ahora conversando. Yo sé que somos muchos, muchísimos, somos más de 100 y eso me enorgullece y me pone muy contenta que esto pueda llegar a tantos porque el esto de lo que les decía hoy, de llegar a la diapo 50, que ustedes se lleven algo, si una de esas cosas que ustedes se pueden llevar es la replicación, el replicar, el decir, bueno, participé de esta instancia y sabés que me aporta esto y ahora yo lo puedo socializar. ¿Ah? Ya sea mostrando la presentación, las diapos, o en algún encuentro que ustedes puedan tener en las instituciones, de decir, che, y esto puede estar capaz que bueno para socializarlo en nuestra institución y darle marcha, darle acción, ya sea a través de una propuesta concreta, del orden de lo pedagógico, del orden más de lo institucional en los adultos que componen esa institución. Pero bueno, como les decía, sé que son muchos, pero capaz que si no nos pisamos mucho cuando hablamos ahora, cuando este, encendemos los micrófonos, no les digo a todos, pero capaz que alguno, porque tampoco todos nos animamos a veces a, a expresarnos, ¿no? En lo que es un Zoom y un Zoom con tanta gente. Este, pero me gustaría escucharlos un poquito a ustedes en esto de por qué están acá, qué fue lo que nos convoca, lo que los convoca y cuál es la relación con la escritura, con lo emocional, capaz que 2 o 3 participaciones de ustedes como para darle un poquito de respuesta y de escucha, sobre todo de mi parte, de saber que están ahí y seguimos adelante. Hacer lo posible para terminar en torno a las 10:30 para que después pueda haber un espacio de algunos minutos también para esto de lo que muchos de ustedes también esperaban, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué están haciendo los demás? Y nutrirnos entre todos, que creo que ese tiene que ser también como el propósito de los colectivos institucionales, ¿no? De instituciones, ya sea de docencia, como les decía, directa o indirecta. Pero bueno, me alegra muchísimo escuchar en estos breves comentarios que ustedes hicieron esto de que están instaladas este tipo de propuestas en las instituciones y cómo también ustedes ponen las miradas en alguna de esas propuestas, el foco, digamos, en lo que son los y las estudiantes, y otras miradas también están puestas en los adultos, ¿no? En los colectivos docentes, como decían algunos de ustedes. Así que eso está buenísimo. Bueno, como para cerrar esta idea de implicancia, ¿no? Lo que decíamos hoy, esta metáfora de, bueno, de lo que nos convoca a conectar con algo, en este caso con esta instancia, y que eso que a veces nos convoca puede ser muy consciente, pero otras veces puede estar también teniendo que ver con cuestiones que nosotros por ahí no podemos ponerlas tantas en palabras, pero sabemos que hay algo que nos aliena, nos acerca a este tipo de instancias, ¿sí? Vean lo que dice por allí, que toda investigación podríamos sustituir y decir toda temática, toda propuesta, esta instancia, esa intervención de la institución de investigación, de lo que nos convoca, de la vida cotidiana, pero también a menudo, antes que todo eso, tiene que ver también con la vida de las poblaciones estudiadas, es decir, también cuando nosotros elegimos una temática de estudio o una temática de investigación, siempre hay algo del orden de la implicación que nos lleva a eso, ¿sí? Lo hablo de mí misma, por ejemplo, querer profundizar, ahondar en el tema de las emociones, también debe de tener, y sé que lo tiene, mucho de que ver también con mis propias emociones o con tratar de comprender las emociones de quienes me rodean de alguna manera. Bueno, dice por ahí, según Luró, que quien proponga el concepto de implicación para dar cuenta de la multiplicidad de relaciones de un sujeto, en tanto ser social, sostiene con el campo de las instituciones, bueno, dichas relaciones no se reducen solo a las pertenencias objetivas a un conjunto de organizaciones, y bueno, esto más de lo que les explicaba recién, ¿sí? Voy a ir un poquito más al último punto. La implicación permite superar la mera descripción objetiva de las inclusiones y recorrido de los actores sociales por las organizaciones, su riqueza conceptual y metodológica, consiste en que se focalizan los aspectos ignorados, ¿sí? En esto que les decía recién, a veces esas cuestiones que pasamos por alto o que las naturalizamos y que tenemos que empezar como a poner el foco ahí, a darnos cuenta que ahí está muchas veces la raíz, ¿sí?
Bueno, y hoy les preguntaba qué es lo que los convoca a ustedes a estar por estos lados académicos, formativos. Pero también otra de las preguntas podría ser, en el caso de que ustedes lo tengan como práctica, recién por ahí como esta práctica maravillosa, y sí lo es, que es la escritura, y a mí hay un autor que seguramente ustedes lo conocen, porque quienes estamos en instituciones educativas lo hemos adherimos mucho a sus pedagogías de la diferencia, y bueno, ya ha estado también muchas veces, muchas instancias acá en Uruguay, que es Carlos Escliar, y tiene este texto que es hermoso, la escritura de la pronunciación a la travesía, y bueno, él no solo como pedagogo, sino como un gran escritor que también tiene esta capacidad que yo admiro, que es esto de de la palabra justa, ¿no? De esa tinta que decía hoy este Dresler, de poner esa palabra, esas ideas a través de determinadas palabras que vos la lees y decís, wow, sí, es esto lo que yo hubiese querido decir y no hubiese podido, pero lo dijo él. Y en esto de la respuesta a qué escribo, creo que tiene que ver también con lo anterior, con esto de trascender a veces o poner el foco en lo ignorado, en lo que pasamos por alto y en que a veces escribimos porque escribimos. ¿Ah? Y llevado un poco también a las adolescencias que traían hoy ustedes, también esto de que a veces al adolescente le es más fácil escribirlo que decirlo. Y en el escribir, por supuesto que lo está diciendo, ¿no? Pero en el orden de otro discurso. Y ahí la emoción se pone en texto de manera diferente. Y creo que esa puesta en texto de lo emocional en un discurso, en un texto escrito, en las adolescencias puede ser una excelente técnica porque hay mucho de esto de dificultad para expresar, ¿no? No por dificultades de que pueda tener el adolescente una dificultad de expresión oral, sino porque es propio de las características también de los adolescentes, ¿no? Esto de que son discursos casi monolingüísticos, ¿no? Esto de hablar poquito, lo menos posible. Entonces dice por allí Scliar, habría que explorar el lado más tenue de esa relación extraña y más compleja entre escribir y ser escritor. No ya lo que habría que hacer para escribir, es decir, las prescripciones, los mandatos, las fórmulas de superficie, y esto también es importante, hago un paréntesis acá, porque cuando usamos esta herramienta maravillosa que decía por allí la compañera, para trabajar con las adolescencias, debemos también de trascender un poquito esto de, bueno, ay, pero mira cómo lo escribió. Lo que importa acá en esta técnica, ¿sí? Más allá de que por supuesto que es importante los modos y las formas que hacen a nuestra lengua, es el contenido emocional que hay allí. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con la escritura emocional como herramienta, tratamos, aunque nos duela a veces, trascender un poquito esas formas y esas prescripciones, porque el escritor ahí tiene para decir lo que las emociones, lo que está sintiendo. ¿Tá? Después las formas en las que lo escribe, bueno, puede ser si esto lo trabajamos desde el colectivo docente, y lo trabajamos en forma interdisciplinar, bueno, quizás desde el español lo podamos abordar. Pero acá lo que nos convoca es ese contenido de escritura. ¿Sí? Miren qué lindo lo que dice Scliar. Las reglas y principios, sino todo aquello que habría que dejar de hacer para escribir, lo que se sustrae de la escritura para que la escritura puede ser. Esto va a subrayar. En fin, de todo lo que habría que olvidarse de una buena vez para escribir. Me refiero a que quizá haya que liberar a la escritura de sus razones. Esta creo que es la condición para trabajar la escritura emocional, sobre todo con las adolescencias. Bueno, con los niños también, pero creo que lo subrayaría ahí. Me refiero a que quizás haya que liberar a la escritura de sus razones, de esas razones que no tienen ninguna presencia ni esencia a la hora de escribir, ni modifican en nada la posibilidad o la imposibilidad de la escritura. Y lo mismo, ya se sabe, vale para la lectura. Acá. Tal vez el principal ejercicio de la escritura sea el de escribir, es eso, y punto. Sin tener razones para hacerlo, ni de antemano ni a posteriori, ni razones mayúsculas ni razones minúsculas, ni escribir para ser alguien en el mundo, ni para pretender ser nadie, ni para el futuro ni para el presente, ni para asumir una posición desde la cual ver el mundo, ni para autorizar a otros que tomen esas u otras posiciones, ni para avanzar en la vida ni para retroceder, ni para ser mejor o peor persona, mejor o peor alumno. No está de más decir que se escribe no para algo, sino para alguien. Y hoy lo decía la compañera,
estoy en ese periodo, en ese proceso de escribir desde mi introspección. Ni para alguien, no en nombre de algo, sino en nombre de alguien. Y que en ese alguien hay una mezcla de presencia con nombre propio y ausencia. Quizás, faltó ahí una letra, sin nombre alguno, que se escribe para uno y para otro. Me hace maravilloso este texto. Después si pueden hacer alguna referencia a alguna breve lectura, tomar contacto con ese libro si es que no ya lo conocen, La escritura de la pronunciación a la travesía, está precioso. Bueno, una consigna, ¿se acuerdan que yo hoy al principio del encuentro les dije lápiz y papel cerca? Porque va a haber algunas consignas que si bien van a ser introspectivas, es decir, no quiere decir que ustedes las socialicen, pero son lindos ejercicios para que ustedes también se los puedan llevar y después, lo que les decía al principio, poder replicarlo. La consigna es, ustedes entran a este escenario, ¿sí? Se abre el telón y lo que tienen que hacer es presentarse al público, a quienes están allí, que algunos los podrán conocer y otros no, presentarse al resto, ¿sí? Recibir al otro con una palabra que los represente, pero solo una. Les voy a dar 3 segunditos para que ustedes escriban esa palabra en la hojita o en el papel que tienen allí cerca y que los está acompañando. Y después les voy a pedir solo a ver el tiempo, solo a uno de ustedes, bueno, en realidad van a ser 2, pero a uno para empezar, que comparte esa palabra como si estuviese allí, formando parte de ese escenario, de ese telón que estamos viendo en la presentación, y comparta para todos nosotros la palabra con la palabra que escribió, que eligió para representarse. Solo una palabra. De eso se trata la consigna, de que elegimos un término para representarnos. Entonces, cuando se le pide a ese otro, cuando se le pide a alguien que elija un término para representarlo, están todas las energías y todas las emociones en pensar esa palabra que me represente. Y cuando vos le decís, bueno, maravillosa tu palabra, pero yo quiero que ahora te representes con la palabra del otro, con la palabra del compañero. Y ahí bajamos los brazos, porque ahí nos aparece esto que decía excelentemente Marisa, el orden de la dificultad. Y más aún cuando ese otro término quizás no está tan conectado con lo que yo hago o la manera en que yo me represento, en este caso, que era a través de la actividad, ¿tá? Porque Marisa tiene una actividad administrativa, no del orden de la docencia directa. Entonces, claro, ahí parece el orden de la dificultad. ¿Esto para qué? Esto también esta consigna viene a ser como una especie de metáfora de lo que es una de las habilidades para mí, no sé si la más importante, pero sí una de las bien importantes y que yo la entiendo como habilidad y como competencia, después ustedes me dirán, que es la empatía. ¿Sí? Que no es, por eso a esto viene esta consigna, que no es la empatía, esta capacidad, como mucho se dice, de ponerse en los zapatos del otro. Porque nadie se puede poner en los zapatos del otro o en el lugar del otro, porque es muy difícil. ¿Ah? Cada uno está en el lugar que tiene. Lo que sí puede es conectar. ¿Conectar con qué? Con los estados emocionales de ese otro. Tratar de acercarnos a lo que le está pasando. Y a veces ese acercamiento a lo que le está pasando solo lo podemos hacer escuchando. ¿Sí? A veces decimos, bueno, pero ¿qué le digo? Escuchando. ¿Sí? Con una escucha activa de lo que el otro tiene para decir, escuchando y después quizás, bueno, proponiendo mi punto de vista, acompañando. Eso es la empatía, ¿sí? Tomar lo que el otro tiene para decir. Por eso era metáfora esta consigna, tomar la palabra del otro para representarme yo. Y eso lo hace aún más difícil porque me tengo que representar o me tengo que pensar con lo que el otro dijo, que no es lo que yo elegí para decir. Entonces eso a veces me baja, me aplasta, me dificulta. Y creo que es algo del día a día de la cotidianeidad de las instituciones. A veces quiero que prime mi discurso o veo que el otro quiere que prime su discurso. Lo que él tiene para decir a veces parece ser más importante de lo que yo tengo para decir y como creo que es tan importante me callo y no digo nada. Todo eso tiene que ver con habilidades sociales y emocionales. Cuándo me tengo que callar, cuándo me tengo que hablar y cuándo lo tengo que hablar con argumentos y fundamentos, tiene que ver con una habilidad emocional y está atravesado por el orden de la empatía. No con ponerse en el lugar del otro ni sentir lo que el otro está sintiendo, porque eso es del orden de la imposibilidad. Pero sí
conectar con ese estado emocional. Y esta consigna trataba de ser eso, de empatizar con las palabras, en este caso, porque es del orden de lo literal de la consigna, pero es metáfora de eso, de empatizar o de conectar con el estado emocional de ese otro. Voy a ir avanzando, porque si no. Entonces, por ahora vamos a hablar de competencia emocional, por ahora no, en realidad en todo este encuentro, porque yo no voy a, creo que hay igual unas diapos que después lo conceptualizo, pero no voy como a detenerme, pero sí hay una diferencia en esto de hablar de competencias o hablar de habilidades, y más aún en un marco que si bien hoy está en transición y que a nosotros nos viene costando mucho, hablo en términos generales, quizás no es a todos, pero yo me incluyo, en esto de lo que ha sido, si bien estamos como, al menos yo lo siento así, como transitando, en esto de lo que ha sido el enfoque competencial. Este, para lo que ha sido el tema de las planificaciones y demás. Si bien es otro mundo y es otra arista y no es el foco de la propuesta, pero de alguna manera tiene que ver con esto de qué hablamos cuando hablamos de una habilidad o de una competencia emocional. A saber, por ahora, al menos competencia o habilidad emocional, acá lo vamos a tomar como sinónimos. Se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad, ¿sí? Quien es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la manera en que siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para ambos. En esto que decíamos de los componentes de la empatía, la escucha activa, la comprensión emocional y la asertividad. No me voy a detener en estos componentes, ¿sí? Porque si no, se nos va a ir mucho. Pero se trata de eso, ¿sí? En eso que yo les decía recién, de conectar con los estados emocionales, conecto a través de estos tres componentes. Y en los entornos laborales de estos tres componentes, uno que yo subrayaría, y piénsenlo ustedes en este ejercicio que les decía hoy que vayan haciendo de tratar de ir como bajando todo esto a las experiencias particulares de cada uno, la asertividad. Esto que implica tener, dice allí, la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa, lo que se siente o lo que se necesita, sin incomodar, agredir o herir. Tener una comunicación asertiva. Piensen ustedes cuál es el grado de asertividad en las comunicaciones institucionales en las cuales ustedes pertenecen. ¿Qué tan asertivos son ustedes, pero qué tan asertivos son las comunicaciones y los discursos de los sujetos con los que conviven en la cotidianidad laboral, el día a día? Hay en algunas instituciones el orden del conflicto es muy fuerte y se toman a veces cuestiones de una comunicación, por no usar otros términos, poco asertiva. ¿Ah? Y esto es bien importante, es bien importante. Pero bueno, para pensarlo, no me quiero ir tampoco por las ramas. La escena de la escritura. Entonces, acá yo voy a ir en todo lo que hace la presentación, tratando de respetar el objetivo que les decía hoy al principio, de conectar, de interrelacionar escritura con emocionalidad. Dentro de lo que es la emocionalidad, como generalidad, ir a una especificidad que son las habilidades sociales y emocionales. Por eso les hablaba de la empatía. Y la escritura como esa herramienta, me encantó el término que usaba ahí la compañera, maravillosa, herramienta técnica para hacer posible ese pasaje de lo general a lo particular, ese pasaje de las habilidades emocionales que tenemos puestas en texto, ¿sí? Es una capacidad de expresión. A veces nos pasa, o les pasa, a los escritores, o cuando estamos en el rol de escritor, de que cuando nos enfrentamos a esa escena de escritura, al texto, nos olvidamos de lo que decía Scliar hoy, de trascender esos mandatos que hacen a la escritura, ¿sí? Y poner allí en texto lo que sentimos. A veces no resulta tan fácil. Miren qué lindo lo que dice por acá Celia Morales. La escena de la escritura. ¿Cuál es su escena? Piensen ustedes también, cuando ustedes toman contacto con la escritura, ¿qué necesitan para escribir? Yo en mi caso personal me gusta muchísimo escribir.
me gusta muchísimo escribir, pero quizás no tanto del orden de lo poético, ¿no? Sino del orden, bueno, tenemos la prosa y literatura, sino más del orden de lo académico. Me gusta mucho como esa estructura de lo que hace a un texto académico. Ahí me siento muy cómoda. Pero para hacer eso necesito como tener mi ambiente, mi lugar, mi espacio, como vivenciar y armar esa escena de escritura. No puedo escribir en cualquier lugar ni en cualquier momento, tengo que tener todo como prontito. Bueno, ya vienen cuestiones del orden de lo obsesivo, pero eso es otro, eso lo charlamos en otro momento. Pero vean ustedes qué lindo esta escena de escritura. Y para llevar a cabo dicho acto de creación, solo necesito de mi mente, de un folio en blanco y de un lápiz, o más concretamente hoy de un ordenador portátil con Word. Junto con una buena taza de café o de té negro, por supuesto. Mediante el acto de escribir, puedo experimentar por un momento cómo es el llevar otra piel, el encarnar otra vida, desde el más ordinario de los hombres hasta el más heroico y virtuoso de los héroes, pasando por el más deleznable de los villanos. Mediante la escritura soy capaz de sentirme dueño de mí mismo y de mis circunstancias, de tomar el control de las riendas de mi vida incluso cuando parece que ésta se empeña en zarandearme, de un lado para el otro como un muñeco de trapo al viento. Y, por último, es gracias a la escritura que siento un grado de permanencia y de continuidad que incluso supera mi condición de ser mortal y finito, con lo que todos nos vemos confrontados en más de un momento a lo largo de nuestras vidas. Todas estas razones me han llevado a pensar en la escritura creativa como una de las más formidables creaciones que jamás hayan podido surgir de la mente humana, y, del mismo modo, como una de las habilidades más importantes que toda persona debería poseer. Enfrentarse a la hoja en blanco no es fácil. A veces surge esto, el bloqueo del escritor. Miren, vamos a ver de qué se trata este proceso de bloqueo del escritor y después ese insight de, bueno, de ahora sí. A ver si nos deja, es un video muy cortito, pero está lindo. Ahí va. Here we go, here we go, here we go, here we go. Love was the night was hot. Wait, no. The night was humid. The night was humid. No, wait. Hot. The night was hot. The night was hot and wet. Hot, wet and hot. The night was wet and hot. Hot and wet. Wet and hot. That's humid. The night was humid.
Bueno, a veces los procesos de escritura se ven así. Y si alguien está en proceso de escritura de una tesis, por ejemplo, o monografía, lo que fuese del orden de lo académico, creo que se pueden haber sentido identificados y ojalá lleguen a ese de, bueno, escribir, vamos a ir como rapidito por esto. Porque ustedes además ya lo saben, ¿sí? Así que puedo ir como subrayando algunas cosas. Deja señales gráficas en lugar de objetos abstractos. Implica un producto caracterizado por forma y por estructura. Esto, a ver, como una base general para entender, a ver, que estemos hablando el mismo idioma, ¿tá? Estamos hablando todos lo mismo cuando hablamos de escribir. Pero a la hora de pensar en esa escritura emocional como técnica o herramienta para expresión de nuestras emociones y mayor comprensión de los demás, el desarrollo de empatía y bla, 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 trascendemos algunas cosas que hacen mucho a esa forma y estructura. O dicho de otra manera, no nos detenemos tanto en esos aspectos del escribir, lo cual no quiere decir que no los sepamos, que no los admiremos, que no los tengamos en cuenta, pero quizás también para otros ámbitos de la escritura. En resumen, es una actividad intelectual que se realiza por medio de un artefacto gráfico, manual, lo que produce un inventario finito de señales gráficas, chan, chan, chan. Bien. Esto sí, más allá de definir el escribir y de entender todos que cuando hablamos de escribir nos referíamos a lo que recién leíamos, a lo que recién veíamos, es imposible vivir sin ella. Ninguno de los rasgos más cotidianos de nuestras modernas sociedades podría pasar por este test. Tendríamos que imaginar un mundo sin libros, sin librerías, ni bibliotecas, sin test porque hace referencia a un test que nos hace entender que es la escritura, que lo iba a poner en la diapo anterior y no, al final lo saqué, ¿ah? Para sea como una consigna, pero piénsenlo así. Piénsenlo igual en general. Tendríamos que imaginar un mundo sin libros, sin librerías, si no pudiésemos escribir, ¿verdad? Sin monedas, sin documentos de identidad, sin carteles, bueno, sin prescripciones médicas, sin instrucciones, estoy yendo más adelante en el texto, sin enciclopedias, un tipo de religión diferente, un tipo de leyes diferente, de literatura, sin ciencia en el sentido estricto, sin gramática y sin lingüística. En fin, la civilización, en particular la civilización urbana, son impensables sin escritura. Y yo estoy segura que ustedes, sobre todo los que son docentes, también están pensando cuando hablamos de escritura, en las formas de escritura, sobre todo pensándolo en las adolescencias, en las escrituras mediadas por o en soportes tecnológicos, y todo lo que implica, desde el emoji hasta las abreviaciones, bueno, todo lo que implica escribir hoy. ¿Ah? Y no sé si, yo diría, pero eso es una discusión de otro orden, no es para ahora, pero no es que esté mal, es diferente, es en un soporte distinto. Es otra cuestión, ¿ah? Pero también es otra cuestión lo que nos convoca, lo de la escritura emocional. Bueno, esto, sigo. Niveles, esto está re lindo, simplemente son algunas como diapos generalistas, como para introducir esto y hablar un lenguaje común en torno a lo que es el escribir, ¿sí? Esto está lindo también para lo que hace a las maestras y maestros de primera infancia y sobre todo de educación inicial o maestras de primer año. Respecto a los niveles de adquisición de la lectura, perdón, de la escritura, y lo voy a pasar un poquito, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver esto con esos niveles que el niño va atravesando para llegar a la apropiación de la escritura en sí, esto de las grafías con linealidad, escrituras diferenciadas luego, las escrituras silábicas y en un nivel más avanzado lo que serían las escrituras silábicas alfabéticas. Acá, vean. Escribir, cuando correlacionamos esto de la escritura con las emociones, afirmamos que escribir es una catarsis, y yo vuelvo a agregar el término, una catarsis maravillosa, como decía la compañera, que le permite a nuestros fantasmas, esos que nos habitan y nos asustan, salir para siempre. Nos permiten también guardar en un cofre nuestros más preciados recuerdos, desde el olor a mango maduro de nuestra casa materna hasta aquella canción con la que nos enamoramos. Escribir es la posibilidad de crear el mundo que deseamos en el momento en que queramos. Cuánta posibilidad la de la escritura y cuánta posibilidad la de correlacionar escritura con emociones. Porque las emociones, dicho por Maturana, tiene que ver con lo estrictamente humano, con lo que no es inherente y lo que no es
lo que nos es, perdón, inherente a nosotros, que es la humanidad. Lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo racional. Lo racional se constituye en las coherencias operacionales de los sistemas argumentativos que construimos en el lenguaje para defender o justificar nuestras acciones. Corrientemente vivimos nuestros argumentos racionales sin hacer referencia a las emociones en que se fundan, porque no sabemos que ellos y todas nuestras acciones tienen un fundamento emocional. Y cuán difícil, hago un paréntesis acá, cuán difícil es a veces expresar lo que sentimos, que parece que fuese algo tan básico, y nos es muy difícil como adultos a veces expresar lo que sentimos. Y si como adultos nos es difícil, es porque en las experiencias anteriores, en esos niños que fuimos, el lugar de las emociones no estaba tan explicitado, no estaba tan naturalizado. Decíamos hoy al comienzo, hoy parece ser que todas las instituciones, todas las escuelas tienen un proyecto sobre las emociones. Qué bueno que es eso. Pero trabajémosla responsablemente, ¿sí? Eh, Hagamos miradas más humanas, más amplias de las emociones y no reduccionistas. No hay que reducir las emociones, por ejemplo, a un color, ¿sí? No estoy rojo porque tengo ira o no tengo ira porque estoy rojo, o bueno, no sé cómo lo trabaja. Pero eso es una mirada reduccionista de las emociones. Las emociones tampoco pueden ser una mirada disciplinadora, en el sentido de si conozco mis emociones voy a ser un mejor alumno o ese alumno se va a portar mejor. Eso tiene que ver con otra cosa. El trabajar las emociones de una mirada amplia y responsable tiene que ver con esto de desarrollar habilidades sociales y emocionales en nuestros alumnos, que nuestros alumnos se comuniquen asertivamente, que sean empáticos, que puedan tramitar los conflictos. Ya no digo resolverlos, digo tramitarlos de la mejor manera posible, es decir, tomando las mejores decisiones. La toma de decisiones es una habilidad socioemocional. Que puedan regular sus emociones, que puedan hacer una valoración. Cuando van a responder a un determinado estímulo, valorar si la respuesta que van a dar es una respuesta correcta o no, o si van a actuar con impulsividad. Si le voy a pegar a un compañero, antes tengo que pensarlo, si eso está bien o está mal. Eso es hacer una valoración cognitiva de la emoción. Y eso hay que trabajarlo desde pequeños. Cuando todas esas habilidades no se trabajan en edades tempranas, y sobre todo lo que hace las transiciones de nivel inicial a nivel primaria, de nivel primaria a educación media, de sexto a séptimo sería ahora. Todas esas transiciones, si no se trabaja fundamentalmente en esos puntos de inflexión, llegamos después a convertirnos en adultos con dificultad para expresar nuestras emociones. Las emociones tienen ciertos componentes desde una mirada más, esto que le decía recién, ¿no? Valorar esa emoción, valorar eso que me pasa, eso que siento y dar una respuesta. ¿Para qué? Para actuar competentemente, emocionalmente, y no ser impulsivos o no tener una reacción que no sea la esperada por el otro. Para eso hay que trabajar también los componentes o conocerlos, los componentes de las emociones. Si yo hablo, por ejemplo, de una emoción que es el miedo, voy a saber que hay un estímulo, puede ser interno o que puede ser externo, pero hay algo que me desencadena ese miedo. Yo tengo que poder identificar qué es lo que me hace sentir así. Y eso a su vez va a replicar en ciertas consecuencias a nivel motor, a nivel expresivo, a nivel fisiológico. Porque cuando hablamos de emociones, hablamos de esa acción finita e intensa que ocurre por la respuesta que nosotros le damos a un cierto estímulo, ¿sí? Que ocurre. Ese estímulo puede venir de afuera o puede venir de nosotros mismos, porque después ya si eso perdura en el tiempo ya no vamos a estar hablando de emoción, podremos estar hablando de estado de ánimo, podremos estar hablando de un sentimiento, pero hay como que ir diferenciando esto de lo que hace a una emoción. Y lo que hace una emoción tiene que ver también con esto que se le llama el cerebro emocional, ¿sí? Francisco Mora, un libro precioso que a mí me gusta mucho porque habla de
Estoy mirando para allá a ver si lo veo. Denme un segundo, que lo voy a acercar, porque es un libro que habla sobre neuroeducación. Y bueno, nosotros acá estamos relacionando escritura y emociones. Y él relaciona lectura y emociones. Pero por supuesto que no puede dejar de hacer referencia en su perspectiva teórica a esto también del escribir, ¿no? Esto de los procesos escritores y procesos lectores. Y me hace pensar también unas cuestiones que he investigado y que son, me parece, fantásticas para pensarlo, sobre todo los maestros que tienen a cargo primeros años, donde a veces, les decía yo hoy también al comienzo esto de los encuentros iniciales de nivel inicial y qué sé yo, hay muchas cuestiones que cuando el niño llega a primaria se pierden, muchas dinámicas de la primera infancia y de la educación inicial en sí, que son perdidas cuando el niño transita a niveles superiores, y que cuando el niño llega a primer año hay como cuestiones que pareciesen ser logros esperados clave, y entre ellos están que el niño aprenda a leer y que aprenda a escribir. Y si ustedes se ponen a escritura, todo aquello que el niño necesita para aprender a escribir y para aprender a leer, pasamos muchas veces por alto que uno de los componentes que más incide en el aprendizaje inicial de la escritura y de la lectura es el componente emocional. ¿Sí? Y nosotros también deberíamos, como docentes, si estamos en ese nivel de enseñanza, tenerlo en cuenta a la hora de planificar las propuestas. Bueno, voy a seguir un poquito con esto. No sé si ustedes me escuchan bien, porque dice conexión inestable, esperemos que sí. Bueno, habilidades o competencias socioemocionales que recién les hacía referencia. ¿Qué son? Son esas herramientas que a nivel individual, si bien tienen una carga genética y de personalidad, que es algo con lo que venimos, tienen su interacción con el entorno y que pueden ser abordadas como medidas unidimensionales, por ejemplo, la empatía, la autorregulación, pero que también son maleables, es decir, que yo las puedo modificar. Y no solo que las puedo modificar, sino que las puedo aprender a lo largo de la vida en interacción con el entorno. Las habilidades socioemocionales son entendidas como una serie de herramientas cognitivas, emocionales y sociales que tienen como función la adaptación del individuo al entorno y que facilitan el desarrollo personal, el relacionamiento social, el aprendizaje y el bienestar, y que se van configurando de forma dinámica a partir de la interacción del individuo con el contexto, a lo largo de todo su ciclo vital. Y esto de que sean maleables y que sean aprendidas a partir de las interacciones que los sujetos van teniendo, es importantísimo para el rol docente, ¿sí? Porque no es algo que se aprendió en nivel inicial o que se aprendió en primaria o que se aprende después en secundaria y ya está. No, es algo que lo puedo ir desarrollando de acuerdo a las etapas y el desarrollo infantil de cada edad que a mí me convoca. Alguna de las habilidades socioemocionales que yo recalco como bien importantes, sobre todo para trabajar con niños y adolescentes, tiene que ver con esto, con ir trabajando la conciencia de sí mismo, el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social, cómo me relaciono con los demás, cómo tomo decisiones, y todo esto yo lo puedo planificar transversalmente con las propuestas de aula, ¿sí? Y por ejemplo, a través de propuestas de escritura creativa. ¿Qué es ser emocionalmente inteligente? ¿Qué sería ser emocionalmente competente o ser habilidoso emocionalmente? Y yo les traigo un ejemplo que seguramente lo hayan visto en algún lado, porque siempre aparece como meme, yo en algunas charlas que he dado también lo he traído, que son de dos niños que aparecen en el baño de su casa con estas caras pintadas, que bueno, uno no sabe si ponerles un castigo o realmente matarse de la risa, pero bueno. ¿Por qué lo traigo como ejemplo? Porque la reacción ante este estímulo que recibe el padre, y ahí podríamos entrar con otra dimensión y arista que a mí me gusta trabajar mucho también, pero no es lo que nos convoca acá, que tiene que ver con las prácticas de crianza, que directa o indirectamente ustedes los atraviesan, ya sea porque son padres o madres, o porque están en contacto con padres y madres de sus alumnos y estudiantes. Amorosamente es la respuesta que da este padre al encuentro, o al menos lo que se ve ahí en el video, ¿no?
Y eso es ser emocionalmente competente, tener es un claro ejemplo de inteligencia emocional, que la actitud que tiene el padre con, con estos, con estos niños de cara pintada. Vamos a ver solo un pedacito y seguimos. Whose idea was this? Did you think this was a good idea? Look at brother's face. Who got the paint out? Brother did? How'd he get it? He built with stairs, did he? He what? He built with stairs. He built the stairs? Yes, did he? With what? With blocks. With blocks? Yes, he built the stairs, did he? How come you didn't tell him no? 'Cause who's the big brother? You are. How come you didn't tell him no? That wasn't a good idea. Huh? Are you guys in trouble? Yes, Daddy. Right, Daddy? What should we do? I don't know. I don't know. You guys got paint everywhere downstairs. Yep. Bueno, lo voy a sacar porque estamos con el tiempo, se me ha ido bastante. Pero es un claro ejemplo de inteligencia emocional. ¿Y por qué? Por dos cosas. Primero, por la reacción amorosa que tiene el padre de cómo se enfrenta a esta situación que nos podría desregular a cualquiera, ¿verdad? Y segundo, porque lo dice más adelante en el video, son varios minutos, no pasó en esta parte que les proponía, que él sí les propone después además una consecuencia por esa acción que ellos tuvieron. Y esto es trabajar las emociones en su amplitud y responsablemente. Es conectar con ese estado emocional, conectar con esa travesura que hicieron los niños, pero que no por ello deja de tener una cierta consecuencia, una cierta valoración que hace el adulto de esa situación y a la cual los niños van a tener que responder, ya sea limpiando, no sé, haciendo algo, o sea, hay el marcado de un límite. Y esto tiene que ver también con las emociones o con lo que muchos han llamado últimamente también, volviendo a lo de las prácticas de crianza, con la crianza positiva, ¿tá? Que no significa que te dejo hacer lo que quieras y que entiendo tus emociones y como entiendo tus emociones, empatizo con ellas, vale todo. Siempre tiene que haber un límite y una puesta de cierre de lo que ha sido determinada accionar. Después viene el concepto de inteligencia emocional, que lo resumo, tiene que ver con esto de la capacidad para entender y gestionar las emociones del otro y las propias, como con habilidades sociales y emocionales trabajadas y bien desarrolladas. Después viene la idea de gestión emocional, y voy a ir a lo último, que existe un alto grado de correlación entre una elevada inteligencia emocional y la calidad de las relaciones interpersonales. Dicha de otra manera, cuanto más desarrollado tengo yo habilidades sociales y emocionales, mejor va a ser la calidad de esos entornos laborales o equipos de trabajo en los cuales me desempeño. Bueno, esto tiene que ver con eso que les decía hoy. Tengo un estímulo que desencadena mi emoción y yo tengo que tener como ese semáforo, ¿no? Esa conciencia emocional, esa valoración, esa espera y ese evaluar qué hago a partir de eso. Eso lo genero con estrategias de regulación y de esa manera yo puedo generar lo que decíamos hoy más arriba, asertividad, respuestas asertivas que va a generar, por supuesto, un mayor bienestar. Cuando escribimos y leemos, la producción textual y la comprensión de texto siempre favorece procesos de naturaleza psíquica. Operan mecanismos de control emocional y de automotivación. La práctica de leer y escribir exige perseverancia, constancia y tenacidad. Dimensiones de la motivación a los procesos de escritura y lectura, activación, creación y dirección. Y esto también tiene mucho que ver con eso de mantener también una práctica en el tiempo, ¿sí? Bueno, esto no lo vamos a hacer, bueno, nos va a dar el tiempo, pero tiene que ver con un poco esto de
la escritura creativa, ¿tá? Entonces ponemos así como frases un poco disparatadas, un conejo se quedó dormido y cuando despertó no tenía sus orejas, y alguien tiene que seguir la escritura de ese enunciado, ¿sí? Y acá también se abre otro aspecto de la escritura creativa que tiene que ver con lo que hoy se llaman los cuentos terapéuticos, que tiene toda una estructura de realización y elaboración en cuanto a identificación de un conflicto y a partir de ahí la creación de los personajes, también quién lleva ese rol de escritor, si lo hago en conciliación con mi, bueno, podría ser paciente en el caso de que lo esté trabajando como desde la terapia, pero en el caso de un aula, por ejemplo, si es el docente el que toma esos conflictos y a partir de ahí elabora el texto o lo trabajo con ellos. Bueno, si pueden después, yo no lo quise abordar en esta propuesta, pero es una de las aristas de la escritura emocional, esto de el cuento terapéutico, ¿sí? Si ustedes lo buscan un poco como en esos términos, sale mucha cosa interesante. En tiempos de inmediatez, de quiero todo ya, de poco tolerancia a las frustraciones, la ansiedad y la depresión suelen ser las grandes enfermedades de estos tiempos. La escritura terapéutica o emocional es muy eficaz para buscar soluciones a problemas y estrategias de cambio. Tras expresar el malestar o problemática concerniente, nuestra mente se libera del conflicto del día y deja espacio para poder pasar a la acción. Sino eso queda como rebotando ahí en mi psiquis. Sin embargo, si lo pongo en texto, me da la posibilidad de fijarlo. Y una vez que lo fijo, lo puedo trascender, puedo cambiar, puedo reflexionar, puedo volver sobre eso. La escritura expresiva de James Pennebaker, que fue uno de los psicólogos pioneros estadounidenses, ya por la década del 80, que trabaja con adolescentes justamente, con grandes conflictos estos adolescentes, y hace como un grupo control y un grupo experimental en el cual, bueno, trabaja la salud mental a través del lenguaje, a través de la escritura, y se lo suele considerar, después pueden buscar algo más del autor también, sanar la escritura, algo así, no me acuerdo muy bien cómo es el texto, el título, pero bueno, se considera como uno de los pioneros en esto de la escritura terapéutica. Narrativa emocional sería otra de las categorías, y que es Brunner, uno de los que la trabaja muy bien. La narrativa desempeña un papel fundamental en la forma en que se da significado a la experiencia de cada uno en el mundo. A través del relato, la experiencia adquiere un sentido humano y se convierte en una experiencia narrada. Voy más abajo. Brunner sostiene que la forma narrativa no se limita únicamente a una gramática rígida, lo que decíamos hoy, la estructura, ¿no? Que la escritura emocional como técnica la trasciende, o a una estructura superficial de la historia, más bien refleja una filosofía y una cosmovisión de las realidades. Después hay un ejemplito de El viaje del héroe, que tiene que ver con esto de la escritura creativa y todo lo que implica esa estructura. Después, esto es más del orden de lo didáctico, diría yo, ¿tá? Para llevarlo al aula. Después, si lo quieren, cuando tengan el acceso a la presentación, lo pueden bichar. No lo voy a poner ahora porque, bueno, están un poquito justitos de tiempo. Siempre me pasa lo mismo. Escritura emocional, creativa o terapéutica, llegando un poco a este concepto. Ofrece una vía para gestionar las emociones, es eso, ¿da? Es una vía, una herramienta, una técnica. Y pensamientos de manera independiente, y que a veces nos parece como pesado, ay, pero voy a escribir sobre lo que siento, y si ustedes supieran lo bien que hace escribir sobre lo que sentimos. Una extensa investigación reveló que cuando las personas expresan sus trastornos emocionales en palabras, su salud física y mental mejora notablemente. Y yo le agrego, porque esta también es otra lista que yo tengo de trabajo, que es la actividad física. Si ustedes, o mejor dicho, la psicología del deporte. Y si ustedes le agregan, después voy a hacer otra charla que voy a tratar de correlacionar estas cuestiones, más vinculadas a la psicología de la actividad física y a la escritura emocional. Voy a ver cómo lo hago, pero tengo algunas ideas. Si ustedes a esto de la escritura emocional como técnica, como herramienta, la apropian y a eso además le suman actividad física, caminar, trotar o correr, o si tienen la chance de algún otro tipo de actividad, bueno, es un 100. El simple hecho de poner por escrito las penas y tormentos personales resulta beneficioso, tanto a nivel mental como físico, que a su vez se influencian mutuamente de manera positiva. Por lo tanto, si bien no es perfecta ni aplicable en todo caso la escritura, se trata de una forma de terapia formidable, maravillosa, decían.
Bueno, y después algunos ejercicios, que si bien no los vamos a hacer ahora, porque son para que ustedes lo trabajen más en el ámbito de lo laboral, y sobre todo si están pensando en estas propuestas en el orden de los colectivos docentes, capaz que les vienen bien, y lo van a tener ahí en la diapo para que después lo trabajen, o lo puedan hacer a nivel personal. Lo que tengo que, de nuestra vida, conectar con los sentimientos asociados a nuestros mandatos internos, nos permite reconocer nuestras voces internas y creencias limitantes. En este caso, este ejercicio lo que nos aporta, después tienen ahí el desarrollo a la derecha, es un poco esto de, bueno, y todo esto es lo que tengo que hacer. Y conciliarlo en ese equilibrio de, es lo que tengo que hacer, pero es lo que quiero hacer. Es dificilísima esa balanza entre el mandato y el deseo, para pensarlo. Después vienen algunas reflexiones acerca del ejercicio. ¿De dónde viene este tengo que? ¿Por qué? ¿Puedo asociar algunos de estos tengo que negativos con un rostro o una voz? ¿Hay alguien en mi entorno que me imponga esos tener que? ¿O proceden de ti? Hay que saber algo en esto de los ejercicios, sí está bien dicho, ejercicios o técnicas de escritura emocional, que yo puedo acercarme o iniciarme en la escritura emocional con una modalidad más libre. Me enfrento a ese texto y por más que tenga ese bloqueo del escritor que veíamos hoy en el video, me enfrento al texto y escribo sobre lo que siento, o puedo guiarme por ciertos ejercicios que me ayuden a poner en texto lo que siento. Hay ciertas técnicas, digamos, específicas. Este es propio para el ámbito laboral, por ejemplo, caja de textos compartidos. Adecuar un espacio para alojar los textos producidos, puede ser una cajita, un espacio en la oficina, en la sala de profes. Durante la semana, cada integrante del equipo deja en la caja su texto de escritura creativa. Puede ser un texto de escritura, cuando digo puede ser de creativa, también puede ser de mis emociones, puede ser anónimo, ¿no? Elegir un día donde los textos son leídos por los demás, o es otro el que lee mi texto y trata de conectar, de empatizar con eso, y bueno, a partir de ahí también se pueden generar otros tipos de consignas, ¿no? Pueden ser anónimos o no, dependiendo un poco el foco en el cual ustedes pongan en ese ejercicio el propósito. ¿Cómo concibes tu entorno laboral actual? No me lo digan, pero sí piénsenlo, si tuvieran que conceptualizarlo. ¿Trabajan ustedes en entornos laborales que podrían ser considerados saludables? ¿O son entornos que incluso los han expulsado de esos contextos o los han enfermado? Es fuerte decir esto, pero nos ha tocado pasar por entornos, por no querer levantarnos para ir a ese lugar de trabajo. Y si yo ya me levanto con ganas de no querer ir, y bueno, algo está pasando, ¿no? Más allá del cansancio propio que pueda tener de la rutina o del día a día. Algo en mi salud mental me convoca. Es lindo también y es importante convocar en estas propuestas no solo a lo teórico, sino también al humor. El lugar del humor es bien importante en los entornos laborales y los hace más saludables. Y no siempre está presente. Desafío para trabajar en entornos saludables. Un entorno de trabajo saludable será aquel en el que los trabajadores, jefes o líderes, me gustaría más decirle, colaboran en un proceso de mejora para promover y proteger la salud. Algunos indicadores, la seguridad y la salud son concernientes, por supuesto, al espacio físico, pero también concernientes a lo que hace a lo psicosocial. Y si ustedes se tuviesen que identificar, pónganlo allí en la hojita que tomaron hoy al principio para iniciar la propuesta, con cuál de estas tostaditas se identificarían su entorno. Obviamente que el más pálido, el más blanco, sería un entorno más saludable al ya más quemado o llamado hoy síndrome de burnout. ¿Sí? Y ahí podríamos ya estar en un nivel, como dice allí abajo la etiqueta, en un nivel de infierno. Y esto tiene que ver el burnout con el estrés laboral, ¿sí? Que se presenta hoy en día como un factor de riesgo psicosocial. Y hay otra arista que son las enfermedades de salud mental por las cuales muchos de nuestros docentes lamentablemente están certificados, ¿sí? Hay muchísimo de eso para pensar y para trabajarlo. Por eso yo digo que es importante, por supuesto, el foco son nuestros estudiantes y nuestros niños. Pero es importante trabajar la salud mental de quien está frente a esos niños y a esos estudiantes y son nuestros y nuestras docentes. La escritura emocional como herramienta para la gestión de las emociones
en todos los entornos debe de ser pensada y por supuesto en el laboral. La escritura me ayuda, nos ayuda a entender lo que siento y a gestionar de manera eficiente nuestras reacciones. La palabra tiene la capacidad para liberar emociones y las emociones juegan un rol fundamental en la productividad laboral. La narración da conocimiento, otorga comprensión a la realidad, lo escrito explica la vida, pero a diferencia del pensamiento, lo escrito está. Las vivencias no escritas pueden y deben olvidarse, perderse en la lejanía, en lo remoto del recuerdo que desfigura. El olvido cumple aquí su función terapéutica, liberadora, prevista por Freud. Sería imposible vivir sin una memoria capaz de olvidar. Sería una condena a la vida, pero en cambio la escritura fija y no permite el olvido. Repasar un texto antiguo significa revivir, recobrar y recordar. Imagínense ustedes si se toman 15 minutos de escritura emocional 1 o 2, 3 veces a la semana y a la semana siguiente vuelven por ese texto que ya fue fijado. Va a ser notorio la reflexión que puedan generar sobre eso que quedó. Y no se trata solo de recordar, sino de volver a leer lo que en ese momento escribí y que da cuenta de cómo me sentía en ese momento. Hay muchos cuentos terapéuticos acá que yo les nombraba hoy al principio, este se llama Gracias, es de los diferentes que viven allí en un vecindario. Bueno, pues si quieren lo bichan, que está lindo, y les dejo allí mi correo por si quieren hacer alguna consulta, o bueno, estoy para las órdenes, lo que necesiten. Voy a dejar de compartir,